el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra, Señor, ya está haciendo en nuestro corazón lo que tú quieres que haga, por lo cual es enviada hoy a nuestras vidas. Declaramos que tenemos oídos de discípulos y un corazón con fe para que esta palabra produzca el cambio y la transformación que tú quieres hacer. Quita todo estorbo en nuestra mente, Señor. Llevamos cautivos nuestros pensamientos a tu obediencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esta es una historia, puedes sentarte. Esta es una historia sumamente triste. ¿Sabes? 3 hombres, 3 personas con capacidades, dice Dios. Dice Jesús que los 3 tenían capacidades, conforme a su capacidad le fue entregado. A uno 5 talentos, a otro 2, a otro 1, pero los 3 tenían capacidades. 2 de ellos lo pusieron a trabajar, pero el tercero dice que lo escondió. Y me llama la atención porque comienza a decir: conozco que eres hombre duro, le dice a su señor, que recoges donde no sembraste, que cosechas donde no hubo una siembra tuya. Conozco que eres hombre duro y tuve miedo, y por lo tanto escondí ese talento. Y el Señor no le aplaude ni le dice: bueno, pues sí es cierto, yo soy duro. Dice: hombre malvado y negligente. Y viene el sello de esto cuando le dice: al que tiene se le dará más, y a este que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y lo echan en las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Un tiempo de sufrimiento, un dolor viene a su vida. Y yo creo que podemos entender que la raíz de todo este asunto fue el miedo. El miedo, ¿por qué? Porque este hombre conocía a su Señor como alguien duro, no conocía a su Señor como alguien de amor. Cuando nosotros los seres humanos tenemos el concepto de un Dios con el látigo, que un Dios juez que está esperando a que te equivoques para castigarte, porque así nos criaron, ¿sí o no es cierto? Te portaste mal, Dios te va a castigar. Siempre. Los papás a los hijos, creo que se está diciendo, si alguien me puede bajar un poquito. Los papás a los hijos era la manera en la que te va a ir mal, Dios te va a castigar. Y entonces
tenemos ese concepto toda la vida de que Dios está esperando a que nos equivoquemos, y eso es la raíz de que los seres humanos respondamos con miedo ante las situaciones que se nos presenta en la vida. Esta era una excelente oportunidad. Sin embargo, este hombre, por la raíz de miedo que existía en su corazón, lo vio como un problema. Dijo, de aquí no salgo. Y pues tomó una decisión totalmente equivocada. El temor nos lleva a tomar decisiones equivocadas en la vida. Amén. Ahora, no estamos exentos a tener temor. Desde el huerto del Edén, desde el principio de los tiempos, dice en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca contra Dios, viene Dios y lo llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y le dice el hombre, tuve miedo y me escondí. Desde el huerto, desde el inicio de la creación, el hombre experimentó ese sentimiento. ¿Y sabe lo que hizo el miedo en su corazón? Esconderse de Dios. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando el miedo está en nuestro corazón de una manera que no lo controlamos, el miedo nos lleva a alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios. Y ahí comienza, y toda la Biblia nos habla de hombres que amaban a Dios, hombres usados por Dios, sin embargo tuvieron miedo en algún momento. Y el miedo los llevó a perder grandes promesas, a perder propósitos. Vemos a un Saúl, por ejemplo, cuando Saúl está enfrentando a los filisteos, que está el gigante, dice que está el ejército de los israelitas enfrente del ejército de los filisteos, y sale el paladín, sale Goliat, y empieza a pavonearse, ¿verdad? Y empieza a retar al ejército de Israel, diciéndoles, denme uno y que pelee conmigo, y el que gane, el pueblo se enseñoreará de todo el resto del pueblo y demás. Dice que en ese momento, cuando oían hablar a Goliat, gritar estas palabras, dice que Saúl temblaba de miedo, y con él todo el pueblo. Saúl se olvidó que era el más alto de todos los israelitas, que no había uno, dice la escritura, que le llegara, o sea, él de los hombros para arriba era más alto que todos. Saúl se olvidó que tenía una armadura impresionante, impecable, que todo el ejército no tenía. Él tenía una armadura real. Saúl se olvidó que él pertenecía a las filas de los escuadrones del Dios viviente. Se olvidó de eso. Y llega un jovencito cuya un capítulo antes había sido ungido como rey, cuya unción lo lleva a ver las cosas tal y como son. Y si era un jovencito, no tenía armadura, no tenía experiencia en guerra, pero él sabía a qué escuadrón pertenecía, al escuadrón del Dios viviente. Vemos, por ejemplo, a un Elías, el gran profeta Elías. Vemos a Elías orando para que Dios respondiera con fuego. Dice la escritura, primero oró que los cielos se cerraran y no llovieran, y así pasó. Luego se enfrenta a 850 profetas de Baal y de Acera, y vemos a Dios respondiendo con fuego. Veo a un Elías matando a todos esos profetas, degollándolos en el arroyo. Y al día siguiente, una mujer, cuando le has contado todo lo que había sucedido, una mujer dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no tengo la cabeza de Elías como una de ellos. Esas palabras fueron suficientes para que Elías temiera por su vida y huyera. Cuando el temor llega a nuestra vida, nos hace perder la visión de quiénes somos y hacia dónde vamos. Huye, deja a su criado y huye, y empieza a decir, me quiero morir. Ahí comienza la depresión, y lo hemos hablado en otras ocasiones. El temor como tal nos pone una venda para que no podamos ver a Dios. Fíjate, dice que llegó un ángel y le dio de comer a Elías, y era tal el temor en el corazón de Elías que ni siquiera vio los milagros que estaban sucediendo. No estaba viendo los milagros que estaban sucediendo a su alrededor. Tú y yo, cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, nos olvidamos y ese temor no nos permite ver lo que Dios está haciendo a nuestro favor.
vemos como normal, no le tomamos importancia, estamos tan enfocados en aquello que tememos que suceda. Job declaró: lo que temí, eso me sobrevino. ¿Qué es lo que tú estás temiendo en este día? Muchos le tenemos miedo al futuro, a una mala noticia. De repente no sé a quién le pasa, pero suena el teléfono y ya estás. ¿Qué pasó? Nada, no, ¿qué pasó? Dices, no me puede hablar para nada. Algo pasó y ya estás con ese miedo, ¿sabes? Vemos a un Pedro, por ejemplo, cuando Jesús se aparece caminando en medio de la noche en el mar, sobre el mar. Los discípulos estaban gritando de miedo, temblando. Decían: un fantasma. Y Jesús dijo: no teman, soy yo. Y luego Pedro, ¿verdad? Del que habla además. Si eres tú, manda que yo vaya. Ven. Y baja de la barca. Pero dice que los vientos lo movieron y tuvo miedo. Y ese miedo lo hizo que comenzara a hundirse. Pedro se olvidó quién estaba enfrente de él. Pedro se olvidó quién lo había llamado. Pedro se olvidó de que Jesús tenía el poder de levantarlo, de resucitarlo. ¿Sabes? Dios tiene el poder de salvar cualquier situación y de ser necesario resucitarla. Ese es el Dios que tenemos. Sin embargo, el miedo le impidió a Pedro ver a Jesús frente a él. Y se empezó a hundir. Jesús le dice: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y a lo largo de la historia podemos encontrarnos una y otra vez hombres de Dios. Así que si tú en este momento estás luchando con el temor, con el miedo, déjame decirte, es normal. Es una de las áreas que todos los seres humanos tenemos como debilidad y que el diablo sabe aprovechar muy bien. Tenemos miedo al futuro, miedo a que Dios nos responda, miedo a que la respuesta de Dios no nos guste, miedo a que no lo pueda yo lograr. Y por eso a veces no emprendemos, a veces no nos decidimos, a veces no queremos servir en la iglesia por el miedo a fracasar. Y escondemos ese talento. Y lo escondemos cuando Dios nos dio un talento y cuando Dios sabe que tenemos la capacidad. Ponte con la persona que tienes a tu lado y dile: tú tienes la capacidad de hacer algo grande en esta tierra. Tú tienes la capacidad. Si Dios dice, tú la tienes. El problema es el miedo. Es que ya fracasé tantas veces. Es que lo he intentado y no ha sucedido. ¿Sabes cuántas veces Tomás Alva Edison intentó? 999 y hasta la 1000 fue que él pudo crear los focos, la luz eléctrica, hasta las 1000. ¿Cuántas veces yo me imagino que el temor a que no suceda vino a su corazón? No va a suceder. Ya cuántas veces lo he intentado, no puedo. Sin embargo, decidió continuar hasta haberlo hecho. Y a veces nosotros tomamos ese talento que Dios nos ha dado y por miedo lo escondemos para hablarle a la gente, para hacer finanzas. Yo una vez me acuerdo que había un hombre que tenía un talento impresionante, o sea, sabía tocar todos los instrumentos, sabía arreglar carros, sabía arreglar todo lo que le pusieras enfrente sin haber estudiado. Pero era una persona que no había podido sobresalir. Y yo le dije: tú le debes a Dios. ¿Por qué? Porque con el talento y la capacidad que Dios te ha dado fuera para que ahorita estuvieras muy rico, enviando misioneros al África, enviando gente, sosteniendo un ministerio poderoso, abriendo estadios para que la gente se convirtiera con el dinero que tú deberías de tener en este momento. Pero a veces el miedo a fracasar. Y Dios me hablaba esta mañana y toda esta semana ha estado hablando a mi corazón con decir: mi pueblo está en miedo, y más en este tiempo con la pandemia. Ahí estamos temerosos, escuchando todas las noticias, escuchando todas las toda la lista de personas, las cifras, las estadísticas, todas las estadísticas de cuántos infectados, cuántos muertos. Pero no te has puesto a escuchar cuántas personas
salido en victoria. Y en este momento estamos temerosos de qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mi empresa, la economía está cayendo, qué va a pasar con las iglesias, porque el anticristo ya se está levantando y nos van a cerrar los cultos, qué va a pasar, y estamos siendo infectados por el miedo. La Biblia habla 365 veces la palabra no temas, no tengas temor, no tengas miedo. 365 veces. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que necesitábamos una cada día. Amén. Para vivir. Porque Dios sabe que tenemos miedo. Uno de los mayores gigantes que yo he enfrentado en mi vida es el miedo, el temor. El temor a lo desconocido, a equivocarme. El temor a equivocarme era terrible. Yo no te usaba un cajero automático porque decía, donde le pique una tecla y empiece a pitar esta cochinada, y yo, qué vergüenza que la gente voltee y me vea. O ir a un restaurante donde yo no sabía cuál era la entrada, cuál era la salida, o si debía sentarme, o ir y pedir en caja, o sea, ahorita tú te puedes reír y yo también me río, pero me paralizaba del miedo de equivocarme y que la gente viera. El miedo me paralizó muchas veces a poder hacer lo que quería hacer, porque decía no. Así que no es algo desconocido o algo que dices tú, pues a mí no. Todos los seres humanos tenemos miedos. Todos los seres humanos. Aquí el punto es, ¿en qué punto de tu vida estás enfrentando el miedo? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Cómo lo estás enfrentando? Proverbios, el libro de Proverbios habla que el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Proverbios 29-25. Más el que confía en Jehová será exaltado. El temor, el miedo pone lazo para que caigas, para que no puedas levantarte, para que tropieces en la vida. O sea, el temor debemos identificarlo. Estoy sintiendo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque es normal tener miedo, claro. Sin embargo, el que tú permitas que el miedo te domine, ese es el problema. El que tú permitas que el miedo sea el que guíe tu vida, el que guíe tus decisiones, ese es el problema. El que nosotros dejemos que el miedo sea gobernando nuestros pensamientos. Y si no sucede, bueno, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si no sucede hoy? Por ejemplo, un Elías que por miedo ahí se fue, se metió, quiso morirse, se va a una cueva, pero en esa cueva conoció a un Dios de fuego, un terremoto de poder, un Dios que sacudía todo el lugar con viento recio. Conocía a ese Dios, pero no conocía a un Dios de silbo apacible, un Dios de amor, Elías. Y ese encuentro que tuvo con un Dios de amor cambió la vida de Elías. Nunca jamás vemos a un Elías teniendo miedo, queriéndose morir, porque el miedo lo llevó hasta el lugar donde Dios lo quería tener, para en ese momento manifestarse a él como un Dios de amor. El temor del hombre pondrá lazo. Quiero que identifiques esta mañana que ese temor que ha estado ahí y que tú acaricias y que tú dices, ay, sí es cierto, es que no lo voy a lograr, es que qué va a pasar con mi vida, es que he tomado tantas malas decisiones que ya no va a pasar nada bueno, ya todo viene para mal, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me voy a morir? Ese temor, Dios quiere que hoy lo identifiques para que puedas vencerlo, porque ese temor se ha convertido en lazo para hacerte caer. Ese temor es el que te ha llevado a todo ese talento, esa capacidad que Dios ha puesto en tu vida, a esconderlo y estar así como inservible en el reino de Dios, sin hacer nada, sin conquistar nada, sin hacer temblar el reino de las tinieblas, sin una vida sin trascender. Eso es lo que hace el miedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Jesús dijo, Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 7, más les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, pues más valen ustedes que muchos pajarillos. ¿Por qué tenemos miedo? Yo de verdad cuando si de repente era muy tarde y no llegaba alguno de mis hijos, había momentos en los cuales yo me quería salir gritando como la Llorona, corriendo por toda la calle a ver hasta dónde los podía encontrar, de la desesperación o de la angustia. O sea, era algo que me paralizaba, el miedo de pensar que los secuestraran o que algo les pasara. Y eso te paraliza, eso no te deja ver, no te deja vivir, no te deja disfrutar la vida. Toda la vida mis hijos no trepaban a árboles porque, y si se quebra la rama y si te caes, no, mejor bájate. Y que vamos a tal, no, mejor no, porque, y si pasa esto. Y siempre con esa limitante de decir, ¿y si pasa? ¿Y si no? Ahora, no te estoy diciendo, tú trépate vete a un helicóptero y aviéntate sin paracaídas, no, tampoco. O sea, sí debemos de ser conscientes, cuidadosos y ser precavidos, pero que el miedo no nos gobierne. Aviéntate que no está hondo. Es como cuando te vas a meter a bañar y no hay gas, que estás así como, y luego el pie, aviéntate de un jalón, ¡ay! Ya sientes en la espalda medio frío y ya, se acabó. Así es, aviéntate. No estés ahí con que y si no, y si sí, y si no, y si Dios responde. Ya lo vimos la semana pasada, Dios responde a su manera, en su momento, pero Dios responde y responde perfectamente lo que nosotros necesitamos. Hay una historia de personas que estoy segura que enfrentaron un miedo grande. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Daniel, capítulo 3, versículos del 14 al 18. El rey Nabucodonosor, en ese momento, ensoberbecido, orgulloso, levanta una estatua grandísima y proclamó en todo el reino que cada vez que esta estatua pasara y se sonaran los tamboriles, las flautas y se tocara música para la estatua, toda persona en el reino debía postrarse ante ella y adorar. Cosa que nosotros como hijos de Dios sabemos que a nadie más adoraremos y ante nadie más nos inclinaremos, sino solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del cielo y de la tierra, al que es digno de toda honra. ¿Amén? Y Daniel tenía 3 amigos también judíos llevados desde el pueblo de Israel hasta Babilonia, llevados cautivos. Y dice que estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, escucharon el decreto, sin embargo no se postraron ante la estatua, sabiendo lo que les podía pasar. Y unos chismosos por ahí, porque cuántos saben que tenemos grande nube de testigos, gente chismosa que está a nuestro alrededor y que luego quieren ir a ponernos dedo, ¿verdad? Van y le dicen al rey, ¿qué crees? Que no te hicieron caso, y estas personas, los judíos que trajiste de Babilonia, no se postraron ante la estatua. Y dice, los mandó traer Nabucodonosor, que era el rey. Les dijo, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho?
porque si no le adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: aquí hay pantalones, señores. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Tú crees que no tuvieron temor y miedo de ser echados en el horno? Por el amor de Dios. Son humanos, eran humanos como tú y como yo. Ver el horno de fuego, ver que la muerte estaba a unos cuantos pasos y no iba a ser una muerte sencilla. Ver el peligro que estaban corriendo sus vidas. Sí tuvieron temor, estoy segura. Sí tuvieron miedo. Sin embargo, era algo que no estaba en tema de discusión, el si ellos iban a ceder o no. Ellos tomaron una decisión a pesar del propio miedo, y ahí es donde se vence el miedo, cuando tú decides creerle a Dios. Sepa su rey, que tenemos un Dios al que servimos, que nos puede librar del horno y de tu mano, sin lugar a dudas. Y si no lo hace, tendrá un plan mejor. Si no lo hace, Él es perfecto y sigue teniendo nuestra honra y nuestra adoración. Si no me sana, Él es perfecto. Si no me da ese trabajo, Él es perfecto. Si no me caso este año, Él es perfecto. Si no, lo que sea, Él es perfecto. Y yo decido confiar. La decisión que tú tomes al enfrentar tus miedos es lo que va a hacer la diferencia en esta vida. El miedo va a llegar siempre y va a tocar a la puerta. De nosotros depende si le damos la entrada. Se lo estaba esperando, y te sientas y platicas con él toda una tarde. O si cuando ves que el miedo llega, tú cierras la puerta y dices: sepas, oh miedo, que yo tengo un Dios al que sirvo, que es Dios en el cielo y en la tierra. Él venció la muerte, Él tiene las llaves de la vida. Él gobierna en el cielo, en la tierra, en el universo. Él es creador de todo. Y esto que me estás enseñando no me va a mover a mí. Mi futuro está en sus manos. Dice que fuimos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees que se le escapó la pandemia? Ay, híjole, estamos en plena pandemia y plan B, plan C, ángeles con tal persona, ¿no? Él nos diseñó, nuestra vida está en sus manos. Nos sorprenderemos cuando lleguemos al cielo y veamos una película de nuestra vida y veamos todo de lo cual Dios nos ha librado. Nos sorprenderemos de verdad. De ese accidente en carretera, de esa vez que nos iba a morder un animal mortal y no nos pasó nada, de esa persona que iba a matarnos o a secuestrarnos y Dios mandó ángeles, de esa situación que nos iba a devastar y Dios puso un muro alrededor de nosotros, etc. Nos vamos a sorprender. Ellos tomaron una decisión. Ellos decidieron. David dice en el Salmo 55: en el día que temo, yo en ti confío. O sea, el temor es algo que llega a nuestra vida. El punto es tomar la decisión de confiar en Dios. Elige confiar en Dios. Elige a Dios. En medio de tu temor, elige a Dios. Elige sus promesas. Elige su fidelidad. Elige su amor. Dios nunca me ha dejado. Dios no me dejará. En la película de La Cabaña, quienes no la han visto, tápese los oídos. Pero en la última parte, en la última escena, dijo Mackenzie que él solo les pidió una cosa: que estuvieran con él cuando él regresara. Y le dice,
Papá le dice, yo siempre estuve. Y luego Jesús le dice, yo siempre he estado. Y el Espíritu Santo le dice, yo siempre estaré. Tal cual en nuestra vida. Siempre estuvo, siempre ha estado y siempre estará con nosotros. Entonces, ¿por qué tememos? Es un Dios sobrenatural el que tú y yo hemos recibido como Padre en nuestro corazón, un Dios de verdad, un Dios real. ¿Alguien aquí puede levantar su mano y decir, yo sí he visto a un Dios sobrenatural en mi vida? Amén. Un Dios sobrenatural que nadie, ninguna persona pudo haber hecho eso que yo viví. Él es un Dios sobrenatural. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tienes miedo? Mi pregunta es este día. ¿Por qué tienes miedo de dar pasos de fe? ¿Por qué tienes miedo de obedecer a Dios? ¿Por qué tienes miedo? Cuando Él es un Dios de verdad, un Dios digno de toda alabanza. Él es un Dios real, que hoy quiere hacer en nuestra vida una libertad, quiere darte libertad. El miedo nos quita la visión hacia adelante. No escondas el talento que Dios te ha dado por miedo a fracasar. Más vale que lo desgastes. Mira, es triste a veces que vas con una persona, tiene 10 años con una Biblia y nuevecita la Biblia. Es que no quiero desgastarla, me gusta tanto esta Biblia que no me gusta que se me desgaste. Y ves a una persona exactamente igual que como llegó a Cristo, sin cambios. En cambio vas con aquella que saca su Biblia entre pedazos y ya casi desbaratada, subrayada con marcas y hoja doblada y apartados y todo eso. No importa que se desgaste. Hubo una transformación interna en nuestra vida. No importa lo que el futuro nos depara, porque está en las manos de un Dios bueno, un Dios de amor. Para que nosotros podamos ser libres del temor, debemos aprender a conocer a Dios como un Dios de amor. Dice la Escritura, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quieres ser libre del temor? Aprende, sumérgete en ese amor de Dios, conócelo, dale la oportunidad a Dios de manifestarte ese amor. Una de las razones por las cuales la gente no le permite a Dios experimentar su amor es porque cuando viene la prueba rechazan a Dios. Te lo explico. Cuando yo estaba en terapia intensiva, tuve una visión y yo veo que voy en un carrito, y ya lo he explicado varias veces, y justo cuando llega una curva, yo dije, pues aquí me bajo, pues aquí veo que aquí es el camino, sigue, y el carrito iba como para dar curva allá, pero allá yo no veía nada. Pero como yo sentí tan frío ese lugar, tan ausente, tan solo, aunque estaba totalmente iluminado, pero no me sentía a gusto, me vuelvo a subir como a la camilla donde iba, y cuando doy vuelta veo un letrero. Era como una banda, como en el aeropuerto, cuando pasas y hay algo así como pasas una banda, y ahí yo veo terapia intensiva. Y justo cuando yo voy pasando así de era un horno, porque esos son las pruebas, son los hornos de fuego, que lo único que va a pasar en el horno de fuego en nuestras vidas es que va a quemar aquellas cosas que nos impiden avanzar. Y ahorita te voy a explicar por qué. Cuando yo voy pasando por ese horno de fuego, veo las manos de Jesús justamente al otro lado sosteniéndome, justamente en cuanto yo paso. Y Dios me habló y me dijo, mis hijos no pueden experimentar ese amor y ese cuidado que yo tengo para ellos, porque ellos prefieren bajarse a pasar por el horno de fuego. Y yo yo ahí no, y mejor busco una salida, un camino fácil, le doy vueltas al desierto, en lugar de pasar por ahí y sentir a Dios. Cuando la gente está cobarde, no quiero que me duela, yo no quiero sufrir, no quiero esto, entonces te pierdes la oportunidad de ver el amor de Dios hacia tu vida por el miedo. Es que si me duele, bueno, algunas
algunas ocasiones sí duele. Si tú ahorita me preguntas, fue terrible esa situación, fue dolorosa, pero fue una de las experiencias más hermosas que he tenido con Dios. Finalmente, Sadrac, Mesach y Abednego son echados en el horno. Fíjate, el rey estaba tan enojado, porque no hay cosa más terrible para el diablo que el ver a las personas confiando en Dios. Cuando decidimos confiar en Dios y entregar nuestra vida y se me ponchó una llanta y hoy me dieron esta mala noticia y hoy esto y hoy pasó esto y al final de cuentas decidimos confiar en Dios, en que Él tiene todo control y todo cuidado y Él me sigue amando y yo lo sigo amando, eso le enoja al diablo. Y Nabucodonosor se enciende en ira y dice: calienten 7 veces más el horno. O sea, que no haya duda de que estos van a morir el día de hoy. Y al calentarlo, los oficiales que estaban ahí murieron de lo caliente que estaba. O sea, no había manera de que se salvaran. Los echan al horno a estos 3 hombres y el rey dice: oigan, ¿qué me echamos a 3? ¿Por qué veo 4? Porque ahí estaba Jesús. Veo uno como hijo de los dioses paseándose entre ellos. Ahí estaba Jesús. En medio de tu horno, en medio de tu adversidad, en medio de tus luchas, créeme que el único que no va a faltar es Jesús ahí. Ahí estaba. Ahí estaba. Y lo único que se les quemó a estos hombres fueron las ataduras que les habían puesto para aventarlos. Ni la túnica, ni el turbante, ni las sandalias. Dice que ni un cabello de su cabeza se quemó. Porque Dios tiene cuidado de ti, de mí. Lo único que se va a quemar en esa situación a la que tanto le temes van a ser tus ataduras, tus cadenas. Entonces mi pregunta hoy en día es: ¿por qué tienes miedo al proceso? ¿Por qué tienes miedo al futuro? ¿Por qué tienes miedo a las cosas que vienen? ¿Por qué tienes miedo a lo que Dios ha preparado para ti? Si lo único que va a hacer Dios es algo bueno para tu vida. Amén. Si va a haber provecho de todo ello, ¿por qué tienes miedo? Seamos como David. En el día que yo temo, en el día que toca a la puerta el temor a mi vida, con pensamientos, con personas: ay, te ves muy mal. Yo tenía una amiga que se veía igual que tú, así la cara y el cuerpo, y se murió como a los 3 meses. Oh, sí, Dios sabe que hay personas que el diablo usa. Ay, no, sí te ves mal, pero pues yo creo que tu esposo ya no va a cambiar, la verdad. Yo que tú me he separado, porque yo no le veo pie ni cabeza a esa situación. Mejor así. Y tú esperabas a alguien que te dijera: Dios puede hacer algo poderoso, y te sale con que no, tu situación ya, tu situación, la mera verdad, no creo que cambie. Y ahí estás. En el día que ese miedo llegue en forma de una noticia, en forma de un diagnóstico, en forma de una plática, en forma de una noticia en la televisión, en el día que temo, yo en ti confío. La decisión que tomes con aquel dardo de miedo que te fue lanzado es la diferencia en todo este asunto. Es la diferencia en tu vida. No dejes que el diablo use el miedo para que tú escondas el talento y nunca veas la capacidad que Dios puso para ti por miedo. Aquel hombre, por miedo, por no conocer el amor de Dios, conocía a un Dios de juicio, un Dios de vara, un Dios castigador, un Dios de religión, un Dios de tradición, pero no conocía a un Dios de amor, a un Dios fiel. Y eso lo llevó a tener miedo, a esconder su talento y a perderse la oportunidad de producir, de conquistar, de sorprenderse él mismo, a perderse esa capacidad por miedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En el día que temo, yo en ti confío.
Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Saben lo que eso significa? Como poderoso gigante. El Señor está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá? Aquellos que se han levantado para mentir, para chismear, para murmurar contra tu vida, para desacreditarte. Aquellos que se han levantado para ir y arrebatarte, robarte lo que es tuyo. Aquellos que se han levantado para ponerte tropiezos en el camino. Aquella enfermedad que heredaste, que el diablo puso. Aquella situación que tú dices, no sé de dónde salió. No se compara con que Dios está conmigo como poderoso gigante. Esta es una buena oportunidad para que tú conozcas realmente la grandeza de Dios. En medio del temor que te dice no va a funcionar, fracasaste, se acabó. El temor tiene que huir cuando yo decida confiar en un Dios real, en un Dios con sus promesas. Ahí es cuando debemos echar mano de todas sus promesas. Sí, a lo mejor el diagnóstico es este, pero mi Dios es Dios sanador. Él lo hizo y lo hará otra vez. Él levantó muertos, Él sanó enfermos, Él le dio vista a los ciegos. Si Él lo hizo, Él lo hará otra vez. Que estoy a punto de perder mi casa, pero mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este día yo quiero animarte a esto. Yo quiero, iglesia, que tú te des cuenta que el Dios que te ama, por el cual esta mañana tú estás aquí, porque tú no estás aquí porque quisiste, porque eres bien buena persona, sino porque Dios habló a tu corazón y te dijo: quiero hacer algo contigo. Quiero hacer algo contigo. He escuchado el llanto de tu corazón y esa necesidad que tienes, y esta es la respuesta. Pero quiero empezar diciéndote: necesitas trabajar con ese temor. Yo no puedo bendecirte si tú no te crees capaz o con la capacidad que yo he puesto en ti. Yo no puedo hacer una obra transformadora en tu casa si tú no eres capaz de cerrarle la puerta al miedo, al fracaso, al divorcio, a la enfermedad. Tienes que tomar la decisión, como lo hizo David, como lo hicieron estos 3 varones. Ahí estaba el peligro, sí. Hay una historia que me impacta mucho, cada que la leo me bendice mucho. Una tribu en Estados Unidos, una tribu nativa de Estados Unidos, dice que les impactaba como los adolescentes, era un ejército feroz, era un ejército que no conocía derrotas, era un ejército que iba a la batalla y en su gran mayoría eran jóvenes, eran adolescentes, eran jóvenes que de verdad peleaban con una fiereza, con una fuerza, que ahí no se les veía el miedo, ahí no se les veía el que retrocedieran, el que se escondieran. Y ellos cuentan que la manera en la cual ellos lograron desarrollar esa valentía y erradicar el miedo en la gente, en el ejército, aún a pesar de que eran muy jóvenes, era que ellos hacían algo. Al cumplir los 12 años de edad, los varones eran llevados a un bosque. Mientras ellos tenían 2, 3, 5, 8 años, nadie podía entrar al bosque porque el bosque era muy peligroso. En el bosque había animales, en el bosque había mucho peligro, nadie podía entrar. Entonces siempre hubo en esos pequeños la reserva de que el bosque era un lugar terrible. Pero al cumplir los 12 años, esos niños eran llevados al bosque. Entonces llegaban y le hablaban con el niño y le decían: hoy es tu iniciación en el reino guerrero, como ya parte de los guerreros de esta tribu, y hoy tú te vas a quedar aquí solo toda la noche. Tú te vas a quedar aquí, tú vas a enfrentar tus miedos, tú vas a sobrevivir a como de lugar. Si tú sobrevives esta noche, eres capaz de entrar en las filas de nuestro ejército.
de nuestros guerreros. Entonces, imagínate, un lugar que jamás había ido, de 12 años. 12 años es pequeño y solo. Entonces lo ponían ahí al hijo y le vendaban los ojos, porque además tienes que aprender a escuchar, a desarrollar tus 5 sentidos, vendados los ojos completamente. Y pues sí, ¿está listo? Pues qué más decían los pobres niños, ¿verdad? Listo. Y se iba el papá y empezaba a caer la noche y empezaban los sonidos y empezaban los aullar ahí por ahí los lobos y oían más cerca el crujido de las hojas y el viento, y el niño comenzaba a empezar a váyanse, y empezaba y oía más cerca y empezaba a luchar con todo lo que estaba escuchando y a gritar y ya como a las 4 de la mañana a llorar: no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Escucho cada vez más cerca el peligro y a llorar y a decir: papá, ayúdame. Y él luchando con ese miedo de querer ser un guerrero, de querer no fallarle a la tribu, pero también del miedo de su vida. Y como eso de las 5 de la tarde, 5 de la mañana, que empieza ya a aclarar un poco, 6 de la mañana, esos jóvenes, adolescentes, se quitaban la venda para empezar a ver qué estaba pasando. Y justo cuando empieza a rayar el alba, dice que estos niños veían detrás a una figura grandísima, y al voltear pensaban que era un oso, que era algún monstruo que se habían imaginado toda la noche. Al voltear, era el padre de familia con un arco y una flecha. Toda la noche había estado el padre de familia detrás, cuidando a su pequeño hijo para que él pudiera vencer el miedo. Así de que cuando ellos salían a la guerra, ellos sabían y estaban conscientes de que siempre habría un arco y una flecha de sus papás cuidándolos para que nada les pasara. Es por esa razón que ellos no tenían miedo de ir y enfrentar al enemigo. Dios es así. Toda la noche, toda tu noche, todo aquel momento de dolor, de angustia, de incertidumbre que tú enfrentas, Él está como poderoso gigante con un arco y una flecha detrás de tu vida, guardándote para que nada te dañe. Cualquiera que conspirare contra ti lo hará sin Dios. El que te levante delante de ti caerá. Esta es la herencia, esta es promesa para los hijos de Dios. Este es el momento en el cual tú y yo debemos estar conscientes de que Dios está detrás con arco y flecha, y esa enfermedad, y ese decreto, y esa maldición, y ese miedo que ha sido lanzado contra tu vida no puede tener efecto contra ti. Amén. Porque Él es poderoso gigante. Yo quiero que te pongas de pie esta tarde. Impresionante el ver el poder de Dios tan interesado en manifestarse a través de tu vida. En medio de ese llanto y en medio de esa incertidumbre y en medio de esa angustia, en medio de decir qué va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer y ahora qué voy a hacer. En medio de querer correr como aquel muchacho, querer salir huyendo, salvar su vida sin saber qué enfrentaría en medio de toda esa lucha. Quiero que veas a Dios detrás de ti como un papá protector, como un papá que siempre va a defender a su amado hijo. Cierra tus ojos y visualízate en ese bosque, porque has estado más de alguna vez ahí, sin saber qué va a pasar, sin saber qué va a pasar, con dudas, pensando que a lo mejor se acabó todo, pensando que se acabó, que no pasará una noche más. Tu Espíritu
visualízate. Pero quiero que visualices también a Dios. Quiero que visualices también a Dios ahí. Sin importar que su hijo era guapo, era bello, era feo, era torpe, era inteligente. Era su papá el que lo iba a defender. Llena este lugar. Oh Señor, llena este lugar de ese amor que necesitamos para que el temor y el miedo que se apoderan de nuestra vida se vayan en el nombre de Jesús. Que en nuestra vida no tenga cabida ese miedo. Venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu Santo, este es tu momento, Espíritu Santo, donde tú puedes tocar y hacer todo lo que tú quieras en nuestro corazón. Hay una atmósfera que está cambiando en este lugar. Hay una atmósfera que está cambiando de miedo a amor, de miedo a confianza, de miedo a fe. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es